Mientras tanto, nosotros saludamos a Darío García, analista de XTV, para comentar algunos de estos protagonistas. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, empezando por Europa, ¿cómo habéis visto esta sesión que además en clave macroeconómica ha estado marcada por ese dato de inflación del 9,9%? Bueno, sí, nos hemos librado de ese doble dígito que tanto miedo nos daba, pero aún así respecto al 10% que barajábamos es realmente un alivio de un 0,1%, de apenas una décima. La semana que viene el Banco Central Europeo promete con una nueva subida de 75 puntos básicos, podríamos decir. Sí, en principio hay que pensar que, y lo más importante, independientemente de que el dato de IPC armonizado de Europa haya mejorado las expectativas por apenas una décima, en términos porcentuales, la expectativa versus el dato finalmente publicado es una percepción muy pequeña. Por lo tanto, cuando el dato publicado se asemeja mucho a la expectativa, prácticamente es como si hubiera salido esa expectativa del 10%. Significativamente o de manera psicológica, al no ser ese doble dígito, podríamos pensar que Europa podría darse con un canto en los dientes, pero de lo que no debemos olvidarnos es que en Europa y también en Estados Unidos la agresividad por parte de los bancos centrales todavía no está teniendo el reflejo en la economía real y, por lo tanto, ante esa expectativa de una mayor agresividad, sobre todo por parte de la Reserva Federal, y que en Europa también tendrá que seguir el mismo camino, es muy probable que en la próxima decisión del Banco Central Europeo la subida y las alzas de tipos de interés sean de 75 puntos básicos, hasta que empecemos a observar cómo ese objetivo que tienen los bancos centrales, que no es políticamente correcto y de hecho no lo dicen, que es destruir una parte de la demanda para poder aliviar los niveles de precios, hasta que no haya un efecto real de esa circunstancia, seguiremos viendo una agresividad por parte de los principales bancos centrales. Nosotros, claro, con la mirada puesta en los bancos centrales y también, como decíamos, en esos resultados empresariales que vamos conociendo. Tenemos ya el capítulo de los bancos cerrado. Hoy Netflix abría un poco boca con el sector tecnológico, teniendo en cuenta que la semana que viene vamos a tener al resto de las FANG. Netflix, que finalmente deja atrás esas pérdidas, esas caídas en el número de suscriptores que habíamos estado viendo en trimestres anteriores. Y bueno, de hecho, decía Reed Hastings, thanks God, ¿no? Gracias a Dios que ya hemos dejado atrás por el momento este panorama. Hoy vigilábamos las cuentas de Netflix, también Procter & Gamble, Baker Hughes, todas ellas en los primeros compases de la sesión, de hecho, estaban manifestando ganancias. Y Netflix, ojo, porque sigue liderando las subidas en el S&P y además con un 14% de revalorización en sus títulos en estos momentos. ¿Cómo habéis visto las cuentas de Netflix? Pues las cuentas de Netflix, comparativamente hablando, han sido muy buenas. No solo ha mejorado el beneficio, creo recordar, en un 43%, sino que el número de suscriptores planteados inicialmente de 1 millón de nuevas cuentas o de nuevos suscriptores se ha disparado hasta 2,41 millones de suscriptores, más de un 140% respecto al estimado. Y ya no solo eso, sino que ya han proyectado que de cara al cierre del año 2022, para la publicación del cuarto trimestre, el crecimiento sea incluso superior. Lo que es importante destacar es que Netflix está empezando a ofrecer unos datos, sobre todo de suscripción, que obedecen a ciertas tendencias estacionales. Recordemos que el tercer trimestre prácticamente es el periodo donde más ocio hay, donde lógicamente hay más tiempo para poder disfrutar, entre otras cosas, de los servicios de retransmisión de Netflix y del resto de compañías, y que ahora además vamos a enfrentarnos al famoso otoño tranquilo de quedarnos en casa, bajadas de temperaturas, y que puede que estemos más cómodos, lógicamente, en el sofá, y que eso pueda adolecer un sentimiento de que, bueno, pues veamos un incremento en estos suscriptores. Y a la espera del efecto que pueda tener la nueva cuota de pago más económica, que incluye 5 minutos de publicidad por cada hora de retransmisión y que en principio entrará en vigor a partir de este año 2024. Pero más importante que los datos de Netflix, que es un sector muy nicho y que no refleja el sentimiento generalizado de la economía, habrá que esperar, entre otros, a esta noche, prácticamente cuando cierre la sesión en Estados Unidos, de los datos de Tesla, que ahí no vemos tanta tendencia positiva como si hemos visto con sorpresa con Netflix, que ya desde la sesión posterior al cierre de ayer marcaba ese más 14%, y que si lo comparamos con la evolución durante la jornada de hoy, prácticamente Netflix lleva toda la sesión de Wall Street que llevamos ahora mismo cotizando plana.
Estando, una compañía como Baker Hughes ha advertido de que vamos a seguir viendo volatilidad de los precios del crudo. Sin embargo, a pesar de las advertencias y también de haber presentado unos ingresos que no han superado las expectativas, es una de las más alcistas. En el S&P 500, 5,3% de repunte. ¿Qué es lo que están aplaudiendo hoy los mercados respecto a la compañía? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, pues en este caso, sobre todo cuando los datos publicados están en línea o incluso han sido inferiores, tan importante es lo publicado de lo ya acontecido, es decir, un evento pasado, como tan importantes son en este tipo de compañías que tienen una recurrencia de ingresos y una estabilidad que lógicamente buscan los inversores en contextos tremendamente volátiles como los que nos encontramos, las previsiones que ofrece la propia compañía respecto al próximo trimestre, el cierre de año o incluso las intenciones que puedan tener, aunque es un poco más exigente y las empresas no miran a tanto tiempo o al menos no suelen ofrecer una guía a más de un trimestre vista de cara a lo que pueda suceder en este próximo año 2023. Así que es probable que el comportamiento que hemos visto hoy en la jornada se deba más a las previsiones ofrecidas por la compañía de cara a los próximos trimestres que el ejercicio finalmente concluido del tercer trimestre. Y mientras tanto, nosotros también estamos a la espera de los próximos resultados. Hoy, al cierre, vamos a tener la referencia de IBM y de Tesla. ¿Qué es lo que podemos esperar de estas dos compañías? Evidentemente, cada una con sus diferencias, pero IBM por un lado y Tesla por el otro. ¿Qué debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que ya deberíamos tener avanzado de cara a vigilar en estas cuentas? Pues en el caso de IBM, claramente la nueva tendencia del sector tecnológico y digital para ofrecer servicios de almacenamiento en la nube y de grandes centros de datos. Veremos cuál es el mix de ingresos de IBM y si realmente se mantiene esa tendencia positiva en el crecimiento de ese sector, del cual IBM está compuesta en un sector donde también se incluyen otras grandes compañías, entre otras, recordemos el famoso servicio de AWS de Amazon. Por lo tanto, vemos que compañías tradicionalmente tecnológicas o del sector de la ofimática o de la informática están viendo cómo entran nuevos participantes a su sector tradicional y que sin embargo se dedican objetivamente u operativamente hablando a un sector totalmente diferente. Pues veremos a ver sobre todo también en este caso probablemente de IBM esas expectativas, no ya de lo ya acontecido, sino para el próximo trimestre y de cierre de 2022 será donde pongan los inversores la mayor parte del foco. Y en el caso de Tesla, pues como viene siendo habitual, veremos qué tendencia tiene la compañía en las entregas que ya hemos ido conociendo a cierre cada mes, las expectativas de ingresos respecto a los problemas de suministro, que sigue siendo el principal catalizador negativo en el caso del sector de la automoción, y otro mix importante, y es qué capacidad de producción está teniendo, que recordemos que la nueva gigafactoría de Berlín pues está supliendo a Europa precisamente de esa capacidad de compra o de entregas de vehículos, pero por otro lado las tendencias de compra y de consumo de bienes duraderos, como suele ser en este caso los vehículos que tienen un altísimo valor añadido y que suponen un peso importante en el coste o en el poder adquisitivo de los inversores. Por lo tanto, si el mix entre ventas y fabricación se excede lo suficiente como para que Tesla haya producido más de lo que finalmente haya vendido, podría ser un indicativo de que la demanda finalmente está empezando a socavar y a verse afectada por las decisiones de los bancos centrales, que no es ni más ni menos que las alzas en los tipos de interés. Pues nosotros nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias, Darío García, desde XTV. Un placer, hasta la próxima. Y ojo, porque antes de despedirnos tenemos una noticia de última hora que nos hace mirar